L'histoire de cet enfant, c'est une fillette de 20 mois, voilà, qui est apparemment dans un état de malnutrition depuis plus de 3 mois. Et la principale raison, c'est que quand elle avait l'âge de 9 mois, la maman est retombée enceinte. Et voilà. Et généralement, dans notre contexte, quand une maman tombe enceinte, elle arrête l'allaitement et la garde est confiée à la grand-mère que nous voyons ici. Et quand on arrête l'allaitement, l'aliment qu'on donne à l'enfant doit être à mesure de compléter, de remplacer le lait maternel. Et c'est visiblement pas le cas parce que l'enfant s'alimentait à base de plats familiaux, c'est-à-dire de la bouillie et puis le taux, qui ne contiennent que de l'amidon de maïs. Voilà, et rien d'autre. Voilà. Donc c'est dans ces contextes-là que l'enfant a commencé à présenter une diarrhée qui persiste depuis 3 mois et qui a conduit l'enfant dans cet état-là. Et chez le malnutri, les complications arrivent lentement sans qu'on s'en aperçoive. Généralement, quand on reçoit des enfants comme ça, la plupart du temps, on arrive à les récupérer avec le traitement qu'on a. Parce qu'il ne faut pas grand-chose pour récupérer un enfant malnutri. Il ne faut pas grand-chose aussi pour le perdre. Le traitement contre la malnutrition ne coûte pas cher. Il coûte le prix du plum peanut, si le cas n'est pas compliqué. Je sens ce que j'apporte à mes concitoyens, voilà, à mes frères. Voilà. Cet enfant, on n'est pas de la même famille, mais c'est un Burkinabé comme moi, c'est un enfant comme tous les autres. Il doit avoir sa chance. Et voilà. Et pouvoir soigner un enfant et le revoir au bout de 2 semaines, 1 mois, sourire, et vraiment, c'est vraiment exaltant. Donc j'aime bien ce que je fais. Un barullo para conseguir comida antes de que se acabe. Aquí no hay una cola ordenada, pero el hecho de que el espacio sea pequeño ayuda. Esta cocina alimenta a miles de personas a diario, muchas de ellos niños. Para muchos, esta es su única comida del día. Faleh, Zidane, Randa y Dilnaz acaban de recoger comida para 4 familias desplazadas. Faleh y Zidane son primos y también muy amigos. La comida no era un problema en su casa, en Sinjar, pero desde que huyeron hace 2 semanas, sus vidas han cambiado radicalmente. Faleh, su hermana y 2 primos han caminado más de 1 kilómetro para conseguir alimentos, pero pocas cosas son comparables a tener que sobrevivir en las duras condiciones de Sinjar. Aquí la comida solo se les sirve a los jóvenes. Los adultos comen apenas una vez al día para poder guardar más comida para los niños. Faleh tan solo tiene 14 años, pero en esas montañas tuvo que ser tan fuerte como un adulto.
Desde que dejaron Sinjar, Faleh tiene pesadillas en las que su casa explota y mucha gente muere. Su hermana de 8 años, Randa, echa mucho de menos a sus amigas y recuerda sus nombres. Randa está en segundo curso. La escuela y el patio de recreo es lo que recuerda. Estos niños sienten el deber de ayudar a sus familiares. Tienen que ayudarles a protegerse y a valerse por sí mismos. Todos han crecido demasiado pronto y deben hacer frente a los difíciles tiempos de incertidumbre que tienen por delante. Al menos 7 iglesias en Níger fueron incendiadas durante protestas contra la revista Charlie Hebdo y su nueva edición, la cual contiene nuevamente en la portada al profeta Mahoma. Al menos 1 millar de jóvenes se habían reunido cerca de la gran mezquita rodeada por policías antidisturbios para participar en una concentración prohibida por las autoridades. La policía trató de dispersar a los manifestantes con gases lacrimógenos. El gobierno francés pide a sus ciudadanos en la localidad de evitar salir a las calles. Esta protesta se produjo un día después del incendio del Centro Cultural Francés y el saqueo de 3 iglesias en Zinder, la segunda ciudad del país, que causaron 4 muertos y 45 heridos. ¿Cómo están, amigos? Muy buenos días. Nuevamente nos encontramos en tu espacio Gerencia y Liderazgo. En esta oportunidad para hablar de un tema que en los últimos años ha crecido constantemente. Es el tema de liderazgo femenino y para ello estamos con nuestra colega, amiga Dalila Gamarra. Tú eres empresaria, a su vez eres la presidenta de la Red de Mujeres Empresarias a nivel nacional. Así es, Pepe, buenas tardes, encantada de estar en tu programa. Bienvenida. Bueno, sí, soy la presidenta de la Red de Mujeres Empresarias del Perú y bueno, estamos trabajando ahora un evento internacional para capacitar a mujeres a nivel de todo el Perú en todos los rubros, ¿no? En el sector agro, metalmecánica, textiles. Dalila Gamarra es una mujer que durante muchos años ha venido trabajando con empresarias en los emporios, como Gamarra, en comunidades nativas, sobre todo en el tema de la capacitación. ¿Cómo se ha venido desarrollando en los últimos temas el tema de la capacitación a nivel de mujeres empresarias? Bueno, esto data en los años 90, cuando termino la universidad. Yo soy trabajadora social de profesión y empiezo a trabajar con talleres productivos a nivel nacional por el tema de la crisis que nos golpeaba económicamente, socialmente en el Perú, ¿no? Y empiezo a trabajar empoderando a las mujeres a través de las capacitaciones, detectando las habilidades que ellas tienen en lo que respecta a la productividad de acuerdo a la zona de donde son, ¿no? Empecé a trabajar en programas del programa de vaso de leche, comedores populares, y a través de esto se extendió a hacer un trabajo ya más exhaustivo en el tema de talleres productivos, ¿no? Es así que se tiende la red a nivel de todo el Perú, porque empecé a trabajar con mujeres de las comunidades nativas, de las comunidades andinas,
y bueno, hasta ahora ya somos más de 700 mujeres líderes trabajando en este. Tú que vienes trabajando de los años 90, ¿cuál ha sido el crecimiento del liderazgo femenino si comparamos la década de los 90 con la década del siglo XXI, la primera década? O sea, hay un crecimiento considerable, se mantiene. ¿En qué aspectos destacan como líderes? Definitivamente, ¿no? Después de la década del 90, lo que la mujer ha empezado es por la misma situación en la que vivíamos, de un problema sociopolítico, empezó a emprender en muchas cosas, ¿no? En muchos negocios personales, negocios familiares, pero después de la época del 2000, con el tema de la pacificación, la mejoría económica que empezó a vivir nuestro país, la mujer fue ganando un espacio ya mucho más empresarial, ¿no? Si bien es cierto, el tema del emprendedurismo siempre está de mano con la mujer, pero ya viene el tema empresarial porque empiezan las capacitaciones a través de instituciones internacionales, instituciones gubernamentales, y bueno, pues la mujer como profesional va haciéndose un espacio dentro de la empresa, manejando su propia empresa y asesorando empresas, ¿no? Ahora, esa capacidad de liderazgo permite de alguna manera que estos trabajadores tengan mayores beneficios, se sientan más tranquilos. O sea, el tipo de liderazgo de hoy en día, de la mujer de hoy en día, hace más feliz al trabajador de las empresas pequeñas, medianas o microempresas. Claro, definitivamente, ¿no? Porque la parte femenina, cuando una mujer maneja una empresa, siempre tiene el carácter femenino de ser maternalista, pero no en el sentido de malcriar, ¿no? Sino en el sentido de preocuparse de la estabilidad biopsicosocial de sus trabajadores. O sea, la estabilidad emocional o la inteligencia emocional es mucho mejor que la del hombre en el caso de la mujer. Bueno, sí, por el sexto sentido que solemos manejar nosotras, siempre estamos pensando en el tema de que la mujer tiene el criterio, y está probado esto, de que el trabajador siempre va a rendir al 100% en la medida que tenga una estabilidad biopsicosocial en el trabajo, ¿no? En tanto esté estable emocionalmente, su rendimiento va a ser mayor en el trabajo, ¿no? Entonces, la mujer está muy pendiente de eso, a través de las áreas en las cuales está trabajando, y lo otro, la otra parte es que cada mujer que tiene un ingreso definitivamente repercute en la economía de su familia, porque está probado que los ingresos que una mujer empresaria tiene, una mujer emprendedora tiene, reinvierte en la educación de su familia, en la educación de sus hijos, y eso genera a que los hijos se puedan superar, ¿no? Y esto está probado porque se han hecho estudios en las zonas urbano marginales. Perdón, disculpa. Sí, en las zonas urbano marginales, en las zonas andinas nativas, de qué tanto ha mejorado la situación en la parte de educación de sus hijos, en el mismo tema de salud de sus hijos, cuando una mujer ya empieza a emprender un negocio, ¿no? Estas mujeres empresarias de alguna forma ven más a la persona que al trabajador, o sea, ven más allá. Tengo entendido que las mujeres de hoy en día ya no ven pues al trabajador como un objeto, ya no lo ven pues como parte del equipo productivo, sino verdaderamente ven a la persona. Eso ha permitido que los trabajadores se sientan mejor con una mujer empresaria, o sea, con una líder empresarial, que con un hombre líder. Bueno, definitivamente, ¿no? Yo creo que las mujeres tenemos ese don que nos ha dado Dios de poder observar al trabajador dimensionalmente, ¿no? Porque detrás de ellos vemos que tiene una familia, tiene los hijos, tiene el esposo, viene con sus problemas, entonces y vemos que de alguna forma estamos involucradas en todo lo que tenga que ver con el trabajador en sí, ¿no? Esto nos hace, o sea, en algún momento mucha gente gerencialmente dicen que no es un tema de la empresa estar abarcando el tema personal del trabajador, el tema humano, ¿no? Pero si hacemos una evaluación hasta qué punto es beneficioso para la empresa, cuando uno de pronto se empieza a preocupar por sus trabajadores en ese ámbito,
es mucho más productivo porque el trabajador está tranquilo, está cómodo y se siente mucho a gusto trabajando, ¿no? La red de mujeres empresarias se está capacitando en temas de liderazgo, finalmente, para terminar. Sí, ¿no? La red de mujeres empresarias está trabajando a nivel de tema de liderazgo, estamos trabajando el tema de concientización mucho, del fortalecimiento de las empresarias, de la autoestima de las empresarias y básicamente el tema de ahora con todo esto de las redes sociales, el tema virtual, estamos viendo la capacitación también que lideran en ese aspecto, ¿no? Me agradecido, Dalila. Y si quieren inscribirse en la red, ¿a qué número tienen que llamar? Al 997583-230 o encontrarnos en Facebook, Red de Mujeres Empresarias del Perú. ¿Puedes repetirlo, por favor? 9975. 997583-230. Preguntar por Dalila Preguntar Gamarra. por Dalila Gamarra. Muy bien, gracias, Dalila. Muy agradecido Encantada. a todos ustedes también. Hasta la próxima. En Veracruz, con un reglamento que prohíbe el maltrato animal y protege los derechos de estos seres vivos, aún hay lagunas legales que no permiten actuar a favor de ellos. Son varios puntos que no nos permiten, por ejemplo, cuando hay un reporte de maltrato, no nos permiten quitar al animal si está en peligro de sufrimiento, ¿no? Entonces, son situaciones un poquito, términos legales, que no permiten que de momento exactamente. En lo que va del año se ha logrado proteger a un mayor número de animales a comparación de años anteriores. Mira, casos graves podemos mencionar el caso de los equinos que desgraciadamente tuvieron que morirse, que fueron por unos carreteros, tenían el caballo todo desnutrido. Otro caso teníamos el caso de un perrito que había sido lastimado de sus patas. Otro caso también les puedo mencionar que aparece mucho en mis redes, es el caso de un pastor inglés, el cual lo encontramos sumamente desnutrido, tirado a un costado de la zona del Vergel y que hoy comparte un hogar feliz. En el tema de las carretas de caballos en zonas urbanas, se ha puesto en marcha un programa para censar y capacitar a los propietarios de equinos utilizados para trabajo y a mediano plazo intercambiar el animal por un vehículo motorizado. Hasta el momento tenemos un universo entre 100 y 110 ejemplares. Han recibido capacitación de esto 85 personas en los 2 talleres que se han dado impartidos. Las multas por maltrato animal van desde los 30 hasta los 1,000 salarios mínimos y en caso de abuso por parte de los propietarios, actualmente se hace un apercibimiento y si reincide, el animal será llevado a un albergue temporal. Claudia Pérez Velázquez, Azteca Noticias.
Bueno, y el atentado islamista contra el semanario satírico Charlie Hebdo vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la libertad de expresión. El asesinato de 12 miembros de la redacción ha conmocionado no solo al mundo entero, sino a la profesión periodística, que mayoritariamente ha cerrado filas en defensa de las caricaturas de la publicación. Pero por supuesto hay otras voces que hablan de una libertad de expresión que debe ser controlada para evitar más fundamentalismo. Y de eso queremos hablar ahora con nuestro compañero Martín Gac, colega, experto en ética y religión. Martín, muy buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué nos espera ahora? ¿Empezará a institucionalizarse los límites para controlar la libertad de expresión? En alguna medida estos fueron los intentos de todo tipo de grupos, desde la más extrema derecha hasta las derechas cristianas dentro de Europa, hasta grupos islámicos. Especialmente hubo varios intentos de gobiernos del Golfo, del Golfo Pérsico, de tratar de instituir leyes contra la blasfemia en Europa. Es posible que haya algún tipo de empuje sobre esto, pero al mismo tiempo lo que hay que tener en cuenta es que la idea de libertad de expresión, por lo menos dentro de Francia, dentro de la tradición francesa, es una idea casi sacrosanta. En el sentido de que esto es algo que no puede ser tocado porque tiene una relación directa con la libertad de pensamiento. Y en alguna medida se piensa, o la concepción francesa de esto, es que debemos el secularismo y debemos la posibilidad de un sistema democrático justamente a la libertad de decir y de pensar lo que queremos. Evidentemente es muy fácil ser un demócrata cuando a uno nada le ofende, cuando uno no se siente ofendido por nada. Es muy simple ser tolerante. Mucho más difícil es ser tolerante cuando uno tiene que lidiar con cosas que a uno no le gustan. Entonces, hay diferencias evidentemente sustantivas entre los diferentes países, pero creo que lo que estamos viendo es que la libertad de expresión es importante para la idea de una Europa abierta. Y que está toda esta discusión de la libertad de expresión, ¿cómo influye esto, por ejemplo, en América Latina? Nosotros tenemos una influencia muy cercana, por ejemplo, a Francia, en comparación a cómo se puede entender la libertad de expresión a través de la historia que tuvo, por ejemplo, Alemania. ¿Cómo nos afecta a nosotros? Europa definitivamente tiene una relación muy estrecha con América Latina en general. Digamos, la relación, por supuesto, que en muchos casos es de amor y odio, dependiendo en qué parte del espectro político uno se encuentre. Pero evidentemente, digamos, dentro de Latinoamérica, las cuestiones que tienen que ver con la libertad de expresión y la capacidad que uno tiene o la posibilidad política de ofender y que la ofensa sea defendida, porque justamente siempre hay algo que ofende a alguien, es algo que es muy importante. Hemos visto tensión justamente en estas cuestiones en países como Venezuela, en países como Ecuador, y creo que de alguna manera esto va a tener eco en el tipo de discusiones que se tengan en esos países. Estamos teniendo ahora un grave problema, bueno, un auge nuevamente aquí en Europa, que es la ola de islamofobia. ¿Cómo frenamos esto? ¿Cómo damos a entender a un ciudadano común europeo que un creyente del Islam no es necesariamente un terrorista? Sí, creo que, digamos, lo que me parece que es importante decir, repetir y repetir y repetir hasta el hartazgo, es decir, que un musulmán que es ofendido por una caricatura no sale a matar a alguien. Un musulmán que es ofendido por una caricatura y sale a matar a alguien es alguien que particularmente tiene ese tipo de disposición política. Evidentemente, número uno, Francia tiene el más alto número de musulmanes seculares y de hecho tiene el más alto índice de aceptación de la comunidad musulmana de todos los países europeos. Entonces, me parece que de alguna manera lo que vamos a ver es que políticamente en países como Francia va a haber una reivindicación de la idea de la república, y esto quiere decir que no solamente va a ser la libertad de expresión, sino que va a ser un intento de justamente volver a traer estos grupos al seno del aparato político. Eso es una buena noticia dicha por ti. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, invitaba el día de ayer a todos los judíos de Francia a trasladarse a Israel si deseaban encontrarse más seguros. ¿Cómo lo ves vos eso? Esta es una aseveración un tanto problemática, creo yo, en este momento en particular, principalmente porque de alguna manera lo que hace suponer, lo que enfatiza, es que el judío dentro de Francia no vive seguro. Y creo que esto, evidentemente, teniendo en cuenta lo que es la comunidad francesa, esto no es del todo cierto. Evidentemente ha habido un incremento en ataques antisemitas el último año, y esto se refleja en el grado de emigración a Israel. Pero de todas formas, al mismo tiempo, lo que hemos visto hoy es que, por ejemplo, el chico que fue muerto dentro del supermercado Kasher era un chico que venía de un país árabe. Entonces, estamos hablando de un crisol de razas donde la gente se siente, para empezar, integrada. Muchísimas gracias. De nada. Las playas del litoral son bienes de uso público. Todos y todas tenemos derecho a disfrutar de ellas sin discriminación.
También tenemos la obligación de cuidarlas y de respetar las normas que dictan las autoridades. Hoy hablaremos sobre el cobro de parqueo vehicular en las playas. No todas las municipalidades distritales del litoral tienen la facultad para cobrar por el servicio de parqueo. Para hacerlo, deben contar con una ordenanza distrital que será válida solo si ha sido publicada y ratificada oportunamente por la municipalidad provincial. Cada municipalidad puede establecer el monto que se cobrará de acuerdo a las actividades que realiza con el fin de propiciar el cuidado de la playa y sus alrededores. Ten en cuenta que el pago se realiza solamente cuando el conductor abandona la zona de estacionamiento y será establecido por cada 30 minutos que el vehículo permaneció estacionado. Cuando realices el pago, la persona que te atendió deberá entregarte un comprobante de pago donde figuren los datos sobre el cobro de la tasa. Las municipalidades tienen la obligación de señalizar los espacios que están sujetos al pago por estacionamiento. Además, deben publicitar en lugares visibles de la zona de estacionamiento la ordenanza distrital que crea la tasa y el monto, el acuerdo de consejo de la municipalidad provincial que ratifica la ordenanza distrital, el tiempo de tolerancia y el número de espacios habilitados. Si alguna municipalidad incumpliera con estas obligaciones o te impidieran el acceso a una playa sin motivo justificado, acude a la Defensoría del Pueblo o llama a la línea gratuita 0800 15 170. Si esta información fue útil para ti, puede ser útil para otras personas. Comparte tus derechos. Imaynalla, allin hamuri kay sunat responden escaman. Kay pachapi rimarizun runamasinchis-kunapaj, hinallataq empresa chiqankunapaj, piconachos tarikunku kay producción agraria nisqapi. Kay Centro de Servicios al Contribuyente nisqaman andawaylas hap'ipi hap'i qhariku uqwajarikuyta. Chaypi ñañanchis Mercedes Ramos tapurikamun. Kay kamachiwan, mayqintaq beneficios nisqa kanqa cooperativas agrarias nisqakunapaj? Ñañay Mercedes 29972 Camachikuy Cooperativas Chiqankunaman Kun kay beneficios tributarios nisqakunata IGB nisqamanta rimarispa purichita atinko crédito fiscal nisqata hinallataq kutichita mañakunkuman chalaq runamasinchiskunapaq kay IGB nisqamanta imaynachus kamachisqa karin kay restitución simplificada de derechos arancelarios drawback nisqa kay hawa suyukunaman apachikunanpaq hinallataq cooperativas nisqakuna utilidades nisqapi kamachinanku 15% el impuesto a la renta nisqata kaypaq mañakuykunata juntarispa 15% del impuesto a la renta nisqata kaypaq mañakuykunata juntarispa kaypaq aparinanku junio runamasikunaq sutin chaymanta comprobantes de operaciones nisqata kay 29972 kamachikuyqa mayqin operaciones nisqata ruwanankupaq paykuna kama yacharinapaq kay 29972 manan sasayachinqachu chaqra llank'aqkunata nitaq cooperativa chiqankunata maypichus ñaja peqankuña waq beneficios sutichasqata hinallataq impuesto a la renta chiqanmanta imaraykuchus karillantaq kamachi promoción a la inversión en la Amazonía nisqa ñatukuykunapaq satipu hap'imanta Rubén Dávila tapurikamun qhipa chaqra llank'aq huñukuqkuna paykunapis hap'iqanmanchu kay allichaq beneficio nisqakunata mana Rubén kay 29972 kamachikuyqa wiñarichinanpaq cooperativas agrarias nisqakunata imaraykuchus allinmin huch'uy chaqra llank'aq runamasinchiskunapaq chayrayku kay p'unchaykunapi puririshanku cooperativas nisqaman kutinankupaq. Kusataq rimaq masiykuna ajinatan tukuchiyman chayayku rimarispa chaqra llank'aqkuna allintan puririn cooperativa nisqaman haykuspa
Pasaqta añanchakuykis, minqarispa ashwan yacharinapaq 29972 kamachrimanta qaylla sunat chiqampi. Ichaqa ama qunqaychu tapurikuyniykita hunt'achinapaq haykuwaq kay www.sunat.gov.p chiqanman. Mana chaytaq waykuy kay guía tributaria Facebook nisqapi. Ñuqawan huk p'unchay kamaña. Nos vamos hasta el centro financiero de la Eurozona para analizar esta noticia. Frankfurt, Patricia Salas, buenos días. Se trata de un éxito en las finanzas alemanas, sobre todo si lo comparamos con sus vecinos europeos. ¿Pero podrá mantenerse ese equilibrio para este año? Ese es el gran reto de Alemania, sobre todo en el contexto actual de desaceleración económica. Hay que recordar que acabó el año 2014 bastante justita, sobre todo en cuanto a sus previsiones de crecimiento. Las ha tenido que bajar prácticamente en 9 décimas. Efectivamente, eso significa que no está teniendo un contexto de crecimiento económico para seguir holgadamente en ese déficit cero y, por tanto, deberá mantener la guardia alerta, sobre todo si tenemos en cuenta que hay también un contexto de deflación económica en Europa y, por tanto, los precios van a seguir bajando. Y tenemos que hablar también de las críticas a esta política de austeridad, entre las que cuentan algunas instituciones internacionales. Cuéntanos. Bueno, pues le piden sobre todo que invierta, lo ha hecho el Fondo Monetario Internacional, también la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, y por supuesto Bruselas. Le piden que invierta porque dicen que así se puede impulsar la economía. Dicen que si invierte en infraestructuras puede generar no solo puestos de trabajo en Alemania y además también nuevos pedidos a fábricas, sino que eso alimenta toda la correa económica en el viejo continente. Patricia Salas, muchas gracias por esta última hora desde Frankfurt. El doctor Guillermo Sánchez Guevara, director ejecutivo de Investigación, Docencia y Atención en Obstetricia y Ginecología del Instituto Nacional Materno Perinatal, es uno de los creadores de la técnica quirúrgica de empaquetamiento uterino Sánchez Mejía, la cual ha salvado la vida de cientos de madres que vieron en riesgo su vida después de un parto. ¿Por qué se mueren las mujeres en el Perú? Primera pregunta. Hemorragia obstétrica, posparto. El que habla ha confeccionado una técnica quirúrgica de empaquetamiento, se llama, empaquetamiento uterino. ¿Para qué? Para que todas las pacientes que tienen hemorragia postparto, hemorragia obstétrica postparto, severa, que la puede conducir a la muerte, se controle. Y esa técnica Sánchez Mejía es la que queremos que nosotros identifiquemos. ¿Cómo la vamos a difundir? Cuando nosotros hagamos intervención hospitalaria, vamos a ir a enseñar la técnica. La tenemos que enseñar a los colegas. El doctor Sánchez, convencido de que la investigación, la docencia y la mejora de competencias de los profesionales de salud ayudarán a mejorar los indicadores de mortalidad materna, también postula desarrollar un curso taller internacional de control de hemorragias obstétricas severas para que los médicos que trabajan en emergencias se puedan convertir en capacitadores a nivel nacional de diversas técnicas. Tanto les ha impresionado a Latinoamérica de lo que estamos haciendo acá, que ahorita vamos a ser sede del curso taller muerte materna cero por hemorragia obstétrica. El curso taller internacional de control de hemorragias obstétricas, ¿por qué lo convertimos en internacional? Porque nosotros podemos ir a las regiones. Por ejemplo, yo me voy a Trujillo, yo soy de Trujillo, yo me voy a Trujillo y yo me encuentro ya con colegas que son ginecólogos. Me dicen, tú eres ginecólogo, ¿qué vas a enseñar tú? No, le digo, pero yo soy un maestro en medicina. Yo también. No, pero yo soy doctor en medicina. Yo también, me va a decir. Entonces me recorta la posibilidad de que yo lo entrene, lo capacite. Pero si yo tengo, al hacer ese curso taller internacional, los profesores, los docentes internacionales, ¿qué van a hacer? Me van a acreditar a mí para que yo salga en un capacitador a nivel nacional. Para eso es el curso taller internacional. Vienen de Unicamp, de la Universidad de Campinas, de Brasil, vienen de la Universidad de Chile, que vengan de la Universidad de Buenos Aires, que vengan de México, ¿sí? De la Universidad del Valle, con ello es suficiente. Los médicos de acá, los que trabajan en emergencias, se convertirían en capacitadores a nivel nacional
Pueden ir a Tumbes, pueden ir a Moquegua, pueden ir a Tacna, pueden ir a Cusco, pueden ir a Pucallpa, qué sé yo. Esa es la idea de hacerlo el curso taller internacional, para que yo salga certificado. Este destacado profesional cuenta que tras salir de la universidad fue enviado a Barranca, donde entonces se registraba el mayor índice de morbilidad materna a nivel nacional. Tras 4 años, el equipo del hospital de esa localidad logró reducir esta cifra a 0. O sea, la morbilidad materna extrema es una situación crítica. Es cuando esta paciente obstétrica que llega a dar a luz, que llega a dar vida, se complica. Y cuando no podemos controlar a la paciente con morbilidad materna extrema, llegamos a la muerte materna. Ninguna paciente que esté acá se muere, ¿sí? Nosotros tenemos 18.000 pacientes al año o 20.000 pacientes al año, pero se nos mueren 6, 8, pero los que no son de nuestra institución, vienen de fuera. El estado inevitablemente mortal. Cuando nosotros identificamos acá en nuestra institución la morbilidad materna extrema, le dedicamos nuestros mejores recursos, ya sea humanos, técnicos, para sacar a esta paciente. Tenemos la mejor UCI materna del Perú. Entonces, ¿de qué habla este proyecto? Intervención en la morbilidad materna extrema como estrategia para disminuir la mortalidad materna. Nuestra idea es de que esta morbilidad materna extrema sea detectada a tiempo. ¿Cómo? Capacitando a la gente para que la identifique en los hospitales 1, hospitales 2. Apenas la identifican en el hospital 1, sabe que la tiene que referir al hospital 2. Si en el hospital 2 la gente está capacitada para resolver esto, acá. Muy bien. Pero si no, que la deriven acá. Aquí nadie se muere. Más de 20 años de experiencia lo avalan e impulsan a llevar adelante esta iniciativa. Toda caminata empieza con el primer paso, ¿no? Tú para querer cruzar y llegar a la meta en la piscina tienes que arrojarte primero a la piscina, ¿no? Y nosotros pensamos que estamos más de 20 años metidos en este negocio. Creemos que ya podemos dominar, encauzar, delimitar las expectativas de los colegas y darles lo que ellos esperan, ¿no?
las cifras de menores aborígenes separados de sus padres. El primer juez federal indígena del país denuncia que los índices actuales recuerdan los momentos más oscuros de su historia, hasta el punto de que se habla de una segunda generación robada. Este término se refiere a miles de niños de comunidades originarias apartados de sus familias. Yerena Milinchich ha hablado con algunos de ellos y nos relata cómo se intenta resolver esta difícil situación. Había millas y millas de veranda y nos hacían fregarlas cada sábado. Paseando por ese orfanato, Kim se acuerda de la infancia que pasó aquí. Cuando tenía tan solo 2 años, las autoridades australianas la separaron de sus padres. Mi padre se fue a trabajar y mi madre fue a la oficina policial para coger bonos de comida que le pertenecían y lo utilizaron para apartarnos porque, según explicaron, ella no podía mantener a sus hijos. Una historia similar a la de decenas de miles de niños australianos mestizos que fueron arrancados a la fuerza de sus familias entre 1930 y 1970 para criarlos de acuerdo a la cultura occidental. Uno de los episodios más vergonzosos de la historia australiana, bautizado como la generación robada. El padre de Kim era inglés, rubio de ojos azules, y su madre era aborigen. Los niños con la piel más clara valían más que los negros, porque las autoridades, consideradas como protectoras, pensaban que se integrarían más rápido. Nos prohibían hablar en nuestros idiomas, no nos dejaban bailar o pintar porque no querían que fuéramos aborígenes. Intentaron sofocar todo lo que llevábamos en la sangre. Los aborígenes fueron perseguidos, explotados, expulsados de sus tierras y confinados a reservas. En la isla de Stradbroke, históricamente vivían varias tribus aborígenes. Se dedicaban a la caza y a la pesca. Tenían su medicina tribal y sus propias leyes. Era un sitio muy bonito, pero luego vinieron los europeos y empezaron a desarrollar otra cultura aquí. Desde entonces, cada persona aborigen en esta isla sufrió la discriminación. Vivíamos aterrados. Nos podían encerrar por una tontería, por estar en cierta zona de la ciudad sin una buena excusa. Esta calle se llama Boundary Street, lo que podría traducirse como frontera en español. Ahora, los aborígenes australianos no tenían derecho a cruzar estas líneas después de las 4 de la tarde o sábados en cualquier momento. Actualmente, esta parte de Brisbane es el centro multicultural de la ciudad. Sin embargo, las autoridades no hacen nada para cambiar el nombre de esta avenida, que para muchos representa el símbolo del racismo y brutalidad. Ahora diferentes organizaciones del país, como Link Up, ayudan a la población indígena a reencontrarse con sus parientes y con la cultura de la que fueron privados. Intentamos encontrar de dónde provienen, si tienen algunos familiares que queden vivos. Tenemos algunos grupos de apoyo que se reúnen una vez al mes y organizamos diferentes actividades para que recuperen su identidad, su idioma y sus costumbres. En 1997 se publicó un informe oficial que reconoció que la separación forzosa de niños aborígenes fue una grave violación de los derechos humanos. 11 años después, el entonces primer ministro de Australia, Kevin Rudd, pidió perdón a los aborígenes por vez primera en la historia del país por el dolor y el daño causados en el pasado, pero eso no ha puesto fin a su sufrimiento. En los últimos 2 años, alrededor de 40.000 niños han sido separados de sus padres. 1/3 de ellos son aborígenes, una cantidad enorme si tenemos en cuenta que ellos son tan solo el 3% de la población. El ciclo continúa. Dicen que apartan a esos niños de sus familias por negligencia, pero en realidad deberían plantearlo de otra manera. Los padres y abuelos de esos niños crecieron en instituciones o reservas. En vez de separarlos de sus hijos, podrían enseñarlos cómo ser buenos padres para que se mantenga la unión familiar. Tapi nos canta en su idioma la canción de bienvenida de su tribu, la misma que sus predecesores cantaron a los europeos cuando pisaron la tierra de aborígenes por primera vez, algo que llevó a los acontecimientos más tristes de la historia de la isla y a unas heridas que tardarán muchas décadas más en cicatrizar. Yerena Milinchich, RT. Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. Nacido en Asunción en 1827, con 19 años era ya coronel, comandante en jefe del ejército paraguayo y el colaborador más directo de su padre, el presidente de Paraguay. A los 27 años tuvo ocasión de viajar como embajador plenipotenciario por Europa,
donde aprendió el arte militar y contrató a técnicos, matemáticos, arquitectos, literatos, médicos y otros profesionales con objeto de impulsar el desarrollo industrial y cultural de su país. Antes de acceder a la presidencia a los 35 años, Francisco Solano López ya había intervenido en diversas misiones diplomáticas con éxito destacado, que reforzaron su creencia en el papel relevante que debía desempeñar en las relaciones políticas entre los estados del Río de la Plata. Sus años de gobierno nos muestran el hombre polémico por antonomasia. Junto al deseo de introducir la modernización, las modas y los gustos europeos en Paraguay, persiguió y encarceló a los opositores a su régimen, no excluyendo a su propio hermano. Con todo, su decisión más discutida fue el enfrentamiento directo con la llamada Triple Alianza, Argentina, Brasil y Uruguay, que dio pie al inicio de una contienda de trágicas consecuencias, al final de la cual la población paraguaya quedó reducida a una cuarta parte del total, aunque el país pudo conservar su identidad como nación independiente. Estas son las luces y las sombras en la vida de una persona tan peculiar como el Mariscal López. Así resume el hispanista Antonio Gutiérrez Escudero la vida de Francisco Solano López. Herido de muerte en el campo de batalla el 1 de marzo de 1870, las últimas palabras del mariscal fueron: «Muero con mi patria». Ese mismo día, a manos de las mismas tropas brasileñas, murió también su hijo mayor, Panchito, que a pesar de tener apenas 15 años, ya era coronel de caballería. Lo cierto es que si Panchito hubiera sobrevivido a su padre, le habría tocado vivir en una nación prácticamente muerta, pues su patria paraguaya, si bien no murió con el Mariscal López, perdió a tantos de sus habitantes que quedaron vivos solo entre 200 y 300.000, con proporción de 9 mujeres por cada hombre. Y perdió además entre 120 y 160.000 kilómetros cuadrados de sus territorios limítrofes. Gracias a Dios, la muerte física no es el fin de todo. No lo fue para el Mariscal López, ni para Panchito, ni para las decenas de miles de paraguayos que murieron antes que ellos en aquella hecatombe. Ni lo es en la actualidad para quienes mueren a diario por diversas causas, ni para quienes han sido atacados a tal grado por las fuerzas del enemigo que están al borde de la muerte. Dios ha dispuesto que todos los que reconozcamos a su Hijo Jesucristo como nuestro Salvador personal y creamos en Él, tengamos vida eterna. Nos lo garantiza Cristo mismo, quien promete resucitarnos en el día final. Hagamos nuestra esa promesa para que así, más allá de sobrevivir temporalmente, podamos vivir eternamente. Para obtener este mensaje por escrito, pídalo según la fecha de hoy a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628, o búsquelo vía internet en conciencia.net.